Capítulo 3. Este se titula El segundo Adán que vivió y obedeció por mí. El segundo Adán que vivió y obedeció por mí. Hasta ahora hemos visto que debemos interpretar la obra salvadora de Cristo en el contexto del problema multiforme causado por la entrada del pecado en el mundo. Hay una deuda que debe ser saldada, una justicia positiva que debe ser alcanzada y una imagen divina que debe ser restaurada. Eso fue precisamente lo que Cristo vino a hacer como nuestro representante, y para lograrlo, no solo debía morir por nosotros, sino también vivir por nosotros. Como dice el teólogo Wayne Grudem, él tenía que obedecer la ley durante toda su vida, en nombre nuestro, a fin de que los méritos positivos de su perfecta obediencia fueran contados a nuestro favor. En este capítulo voy a enfocarme en dos episodios críticos de la vida de Jesucristo que están íntimamente relacionados entre sí y que evidencian este aspecto representativo de su obra salvadora: su bautismo en el Jordán y la tentación en el desierto. El bautismo en el Jordán. El Señor Jesús cerró para siempre el taller de carpintería en algún momento después de haber cumplido 30 años y le dio inicio a su ministerio público. Sin embargo, en vez de dirigirse a la plaza o al templo de Jerusalén para proclamar abiertamente su identidad como el Mesías prometido, se dirigió al río Jordán, donde estaba Juan el Bautista bautizando a muchos. Juan también había comenzado su ministerio unos pocos meses atrás, al presentarse a sí mismo como una voz que clamaba en el desierto para preparar a los hombres para recibir al Mesías. Juan el Bautista estaba inmerso en su labor cuando de repente vislumbra entre la multitud que se acerca una figura conocida. No cabe duda de que Jesús viene caminando hacia él. Se trataba del mismísimo Señor de Gloria, a quien Juan había estado anunciando al pueblo. Juan pensó tal vez que Jesús había venido a bautizarlo. Después de todo, el Bautista era también un pecador que necesitaba mostrar su arrepentimiento pasando por las aguas del bautismo. Sin embargo, ocurre algo totalmente inesperado. En vez de disponerse a bautizar a Juan, el Señor de Gloria le pide ser bautizado. En Mateo 3 y 14, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan el Bautista estaba totalmente confundido. Lo que el Señor le está pidiendo no parece encajar en la información que tenía sobre la pureza y la santidad del Mesías prometido. Jesús aclara sus dudas cuando le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús no niega que él fuera sin pecado y superior a Juan el Bautista, pero al mismo tiempo le hace ver que en ese momento era apropiado que lo hiciera de ese modo. Él no necesitaba ese bautismo de arrepentimiento, pero nosotros sí lo necesitábamos por causa de nuestros pecados. Este acto público permitía demostrar que Él había venido a identificarse plenamente con nosotros. Como bien afirma Ken Gire, Jesús descendió del cielo en su nacimiento para tomar nuestra naturaleza, pero en el bautismo descendió todavía más para tomar nuestra vergüenza. Inmediatamente después del bautismo sucedió algo extraordinario. Mateo 3:17 documenta que Dios el Espíritu descendió sobre Dios el Hijo en forma de paloma, y Dios el Padre testificó por medio de una voz audible que Él era el Hijo de su amor. Ahora veamos la tentación en el desierto. La tentación en el desierto. Los relatos del bautismo de Jesús y la tentación en el desierto no solo se encuentran conectados de forma cronológica en los evangelios, sino que también están relacionados de forma teológica. No solo cronológica, sino teológica. Ambos eventos juegan un papel de vital importancia en la historia de la redención. Alguien dijo alguna vez que los cabellos de Jesús todavía estaban mojados del bautismo cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Ya Dios lo acababa de señalar públicamente como su Hijo,
Y ese será precisamente el punto de partida de la tentación diabólica. Mateo 3:17 y el 4:3. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El sentido en que se usa la expresión ser el Hijo de Dios en los Evangelios para referirse a Jesús no es otra cosa que una afirmación de su deidad. Sin embargo, esta frase también tiene la intención de señalar a Jesús como aquel que, siendo Dios, se estaba identificando plenamente con la raza humana, y que desde esa posición recobraría lo que Adán y Eva perdieron en Edén. En ese sentido, como lo explica Moore, el bautismo fue la inauguración del reinado de Jesús y una declaración de guerra. Jesús había venido como hombre para vencer la tentación en el mismo terreno en que el primer hombre fue derrotado. Jesús es llamado Hijo de Dios para señalar que, aun siendo Dios, se identifica plenamente con la raza humana y recobraría lo que Adán y Eva perdieron en el Edén. Podemos observar esto más claramente en el relato que nos ofrece Lucas en su Evangelio. Primero narra el bautismo, Lucas 3 del 21 al 22, y posteriormente la tentación, en el capítulo 4 del 1 al 13. Sin embargo, en medio de los dos relatos, Lucas introduce una larga genealogía que no rastrea la ascendencia de Jesús hasta David, como lo hace el Evangelio de Mateo, sino hasta Adán, el primer hombre. En otras palabras, Lucas nos lleva de regreso al jardín del Edén, porque tanto el bautismo como la tentación están directamente relacionados con lo que sucedió en el huerto al inicio de la historia humana. Jesús fue bautizado en el Jordán y tentado en el desierto de Judea como descendiente de Adán y como simiente de la mujer. Él se enfrenta a Satanás como nuestro representante y en la misma condición humana en la que Adán fue derrotado. El contraste entre los relatos del Génesis y Mateo no podía ser más marcado. Adán fue tentado en un jardín cuando contaba con todas sus necesidades cubiertas y sin ningún peligro físico que amenazara su integridad. Pero aún así pecó. Jesús, en cambio, fue tentado en un lugar completamente inhóspito, sin nada que comer y rodeado de peligros. Pero en medio de esas circunstancias tan difíciles no cedió ni se desvió un milímetro del camino de la obediencia. El pecado de Adán hizo que este mundo viniera a ser un lugar bajo la maldición de Dios. Pero la victoria de Jesús ha conseguido que algún día todos los efectos del pecado sean eliminados y este mundo volverá a ser un paraíso bendito. El pecado de Adán hizo que toda su descendencia venga a ser esclava del pecado. Pero la victoria de Jesús, todos aquellos que han venido a ser hijos, pero por la victoria de Jesús, todos aquellos que han venido a ser hijos de Dios por medio de la fe en Él han sido libertados de esa tiranía y ya no tienen por qué someterse a sus demandas nunca más. Debemos considerar ese trasfondo para analizar el relato de la tentación, porque Satanás trató de hacer con Jesús lo mismo que hizo con Eva, atacar su identidad como hijo de Dios, para luego apelar a sus deseos legítimos. Cuando Satanás le sugirió que convirtiera las piedras en pan, un elemento esencial en la dieta de un judío en aquellos días, es muy probable que viniera a la memoria del Señor ese olor tan delicioso que emana de un pan recién horneado y que estimula tanto el apetito. Satanás estaba apelando a los deseos legítimos de Cristo para aprovecharse y tomar control sobre él, como lo hizo con Adán y Eva en el huerto de Edén. Cabe preguntarse si la tentación de Jesús fue real. Pienso que Moore tiene razón al afirmar que Jesús fue torturado en el desierto de la tentación, pero no porque deseara algo prohibido, sino porque él también poseía aquellos deseos humanos naturales y buenos que lo atraían hacia esas buenas cosas que temporalmente le habían sido negadas. Era natural que Jesús deseara comer y que lo deseara intensamente después de 40 días de ayuno. Es muy probable que la mera idea de convertir esas piedras en pan
acrecentara en él un sentido de urgencia para saciar su apetito. Pero aún así, no cedió a la sugerencia del diablo. Él sabía lo que estaba detrás de esa oferta satánica. Si Jesús decía, si Jesús decidía hacer uso de su poder para convertir las piedras en pan, entonces estaba aceptando la sugerencia velada de Satanás con respecto al cuidado paternal de Dios. ¿No había declarado Dios que Jesús era su Hijo amado en quien tenía complacencia? ¿No es el pan una de las cosas que los padres amorosos proveen para sus hijos? Ceder a la tentación haciendo uso de su poder para saciar su hambre era negar el cuidado paternal de Dios. Pero había algo más detrás de esa tentación. Satanás no solo trató que Jesús pusiera en duda el cuidado paternal de Dios, sino también que se dejara controlar por sus apetitos y se convirtiera en un idólatra, como ocurrió con Adán y Eva en el jardín de Edén. Con una osadía sin paralelo en toda la historia humana, Satanás trató de que la imagen de Dios en el Hijo también fuera desfigurada y así dejar a la raza humana sumida en su condenación, sin posibilidad alguna de restauración. Pero el segundo Adán, el bendito segundo Adán, salió victorioso de la prueba. Y así como el primer Adán nos arrastró en su rebelión y desobediencia, el segundo nos favoreció con su victoria. De manera que la obra redentora de Cristo no se limita únicamente a su muerte en la cruz, sino también a su vida de completa obediencia. Él murió en nuestro lugar, pero también obedeció en nuestro lugar. Él nos representa en su vida y en su muerte. Así es como decimos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Es a la luz de la necesidad de representar a la raza humana en la presencia de Dios que debemos considerar el oficio sumo sacerdotal del Señor Jesucristo. Durante el antiguo pacto, el rey era el representante de Dios ante el pueblo, mientras que el sacerdote era el representante del pueblo ante Dios. Como bien apunta Ortlund, el rey proveía autoridad sobre el pueblo, el sacerdote se solidarizaba con el pueblo. El autor de la carta a los Hebreos dice al respecto en Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Este texto nos provee 3 enseñanzas clave sobre el oficio sumo sacerdotal. En primer lugar, el sumo sacerdote debía ser tomado de entre los hombres, es decir, debía pertenecer a la raza humana. En segundo lugar, era constituido por Dios, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. En otras palabras, el sumo sacerdote debía velar por el bienestar del ser humano en lo que respecta a su relación con Dios. Su función era obtener la buena voluntad de Dios a favor del hombre. Por último, también se nos enseña que la única manera en que el sumo sacerdote podía procurar la buena voluntad de Dios para con la humanidad era presentando ofrendas y sacrificios por los pecados. De manera que la función del sumo sacerdote está relacionada con el mayor problema de la raza humana, y este problema es su culpabilidad y corrupción por causa del pecado. Como veremos a continuación, Jesús nos representa como sumo sacerdote delante de Dios, habiéndose ofrecido a sí mismo una vez y para siempre, como el sacrificio perfecto que nos hace aceptos y sin mancha delante de Él. Hebreos 10:11 dice esto. Además, también intercede por nosotros en la presencia de Dios y asegura así nuestra preservación y salvación. De hecho, Hebreos 7:23 al 25 menciona, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Él fue tanto el sacerdote que ofició el sacrificio como el cordero que fue sacrificado. Todos, absolutamente todos los sacerdotes del Antiguo Testamento eran apenas una sombra que apuntaban hacia el sacerdote perfecto, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y todos los sacrificios prescritos en la ley de Moisés no eran más que una representación del sacrificio de sí mismo a nuestro favor. En el próximo capítulo examinaremos con más detalle el sacrificio perfecto realizado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.